Se rió en su cara. Le dijo que apestaba a pobreza. Pero lo que pasó cuando entró a su oficina, lo dejó temblando. Luis caminaba por la acera con su carrito lleno de dulces. No era un carrito lujoso, ni mucho menos. Era una simple caja de madera con ruedas oxidadas, sostenida por cinta adhesiva en algunas esquinas. Pero para él, ese carrito era su sustento, su orgullo y, sobre todo, su herramienta para darle de comer a su hija. Vestía con ropa sencilla, una gorra deshilachada por el sol, una camisa con manchas que no salían ni con el mejor detergente, y unos zapatos que ya habían visto mejores días. Pero su sonrisa, esa sonrisa no tenía precio. Era la sonrisa de alguien que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Esa mañana, como tantas otras, decidió cambiar su ruta. En lugar de quedarse en su zona habitual, donde la mayoría ya lo conocía y le compraban por costumbre, pensó, ¿y si intento en una zona nueva? Tal vez alguien valore lo que hago. Así llegó a una zona empresarial, llena de edificios brillantes, recepciones de mármol y trajes costosos. El contraste era brutal. Parecía que el mundo allá dentro se había olvidado del esfuerzo que hay detrás de un dulce vendido en la calle. Pero Luis no era de los que se intimidan fácilmente. Con su carrito en mano, entró al estacionamiento de uno de los edificios más elegantes de la zona. Lo hacía con respeto, sin invadir, solo ofreciendo su trabajo con educación. Fue entonces cuando lo vio. Un joven ejecutivo, trajeado de pies a cabeza, con lentes oscuros, reloj reluciente y una actitud que gritaba arrogancia desde lejos. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Y al ver a Luis, se detuvo, lo miró de arriba abajo y frunció el ceño con una mezcla de desprecio y burla. ¿Tú, vendiendo aquí? Amigo, este no es un mercado de pulgas. Apestas a pobreza. Mejor vete antes de que llamemos seguridad. La voz del joven resonó en la entrada del edificio. Algunos empleados que estaban cerca se rieron por lo bajo. Una recepcionista incluso grabó el momento con su celular, divertida. Luis se quedó en silencio. Por dentro, la sangre le hervía, pero por fuera, mantuvo la calma. Asintió con la cabeza, dio media vuelta y se fue caminando lentamente, empujando su carrito como si cargara piedras. No respondió con insultos. No lanzó una mirada de odio. Solo una sonrisa, triste, contenida, de esas que uno guarda cuando sabe que la vida te prepara algo más grande. Pero mientras se alejaba, una pregunta se repetía en su mente. ¿Por qué tanta gente cree que tener un traje te hace mejor que los demás? Lo que ese joven arrogante no sabía, era que esa sonrisa humilde escondía algo inesperado. Luis no solo vendía dulces para sobrevivir, era también programador autodidacta. Cada noche, después de largas jornadas en la calle, se encerraba en su pequeña habitación, frente a una vieja laptop llena de stickers y teclas flojas, para estudiar código, diseño, lógica. No tenía títulos. No tenía contactos. Pero tenía hambre de aprender, y talento de sobra. Y ese edificio al que lo habían echado, pronto se convertiría en el escenario de la mayor sorpresa de su vida. Porque lo que nadie imaginaba, es que ese vendedor callejero tenía una cita agendada ahí mismo, y no como cliente, sino como el posible salvador de una empresa entera. Esa noche, después de haber sido humillado en la entrada de aquel edificio, Luis regresó a su casa caminando. No tenía para el pasaje. Pero no le importaba. Lo que más le dolía no era el cansancio físico, era el desprecio. Esa forma con la que te miran como si no valieras nada, como si tu dignidad tuviera precio. Al llegar, su hija lo recibió con una sonrisa. Tenía apenas 8 años y una energía que iluminaba el lugar. Corrió hacia él, lo abrazó fuerte y le mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Un hombre con un carrito de dulces, rodeado de estrellas y corazones. Mira, papá, eres mi héroe. Luis sonrió. Pero esa frase lo partió por dentro. Porque por más que su hija lo viera como un héroe, él sentía que el mundo se empeñaba en tratarlo como un estorbo. Esa noche, cenaron arroz con huevo. Era lo único que había. Después de acostarla, Luis se sentó frente a su laptop. No tenía un escritorio. Solo una mesa coja sostenida con libros viejos. Conectó el cargador y cruzó los dedos para que no se apagara otra vez por sobrecalentamiento. Pero al encenderla, Luis se transformó. Ya no era el vendedor de la calle. Era el creador, el programador, el soñador. Durante meses había estado desarrollando una aplicación desde cero. Se trataba de una plataforma para microempresarios, un sistema de ventas, inventario y contabilidad, todo pensado para gente como él, que no podía pagar softwares caros. Lo hacía por las noches, mientras el resto dormía. Leía foros, tomaba cursos gratuitos, se equivocaba 1000 veces, pero nunca se rendía. Y gracias a eso, su app ahora estaba lista.
La había presentado en una convocatoria abierta de una empresa emergente que buscaba soluciones innovadoras para pequeños negocios. Nunca pensó que lo llamarían. Pero sí, lo hicieron. Tenía una reunión programada, en el mismo edificio donde lo habían humillado. Esa misma semana. Mismo lugar. Mismo lobby. Mismo ejecutivo arrogante. Luis lo sabía. Pero no dijo nada. Solo preparó su presentación, limpió su única camisa formal, revisó cada detalle técnico de su aplicación y durmió con un nudo en la garganta. Llegó el gran día. Luis se paró frente al espejo y se acomodó el cuello de la camisa. No era nueva, pero estaba impecable. Agarró su carpeta de presentación y tomó el primer bus del día. Mientras viajaba, repasaba en su mente cada parte de su exposición. No iba a dejar que nada saliera mal. Al llegar al edificio, lo primero que vio fue al mismo joven ejecutivo que lo había humillado. Esta vez, Luis venía sin carrito, sin dulces, sin gorra. Pero era él. El joven lo reconoció, y se rió. «¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora? ¿Vendrás a ofrecer dulces premium?» Luis solo lo miró y, con serenidad, respondió. «Tengo una cita agendada. Me están esperando». El joven levantó una ceja, incrédulo. Pero en ese momento, un hombre bien vestido salió del ascensor y se acercó rápidamente. «Don Luis, qué gusto conocerlo por fin. El equipo está listo para la presentación. Por aquí, por favor». Luis entró, y mientras lo guiaban, notó cómo el joven arrogante lo miraba sin comprender. Pero eso no era lo mejor. Dentro de la sala de juntas, estaba el mismo ejecutivo. Esta vez, sentado como parte del equipo técnico, obligado a asistir a la reunión. Luis comenzó a exponer. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. Explicó cómo su aplicación podía ayudar a miles de vendedores informales. Mostró estadísticas reales, casos de uso y una interfaz intuitiva. Todo lo había diseñado él mismo. Cada palabra era como una lección silenciosa para todos los que lo habían menospreciado. Y especialmente para ese joven que ahora no podía ni sostenerle la mirada. Al terminar, el gerente general aplaudió. «Don Luis, esto es justo lo que necesitamos. Queremos trabajar con usted. Y si acepta, queremos que coordine directamente con nuestro equipo técnico. Tendrá libertad total para liderar el desarrollo». Luis sonrió. Miró al joven del traje elegante, y vio en su rostro algo que no había visto antes: vergüenza. Lo que comenzó como una humillación pública, ahora se convertía en una lección de respeto que nadie olvidaría jamás. La sala de reuniones estaba en silencio. Algunos miembros del equipo técnico tomaban nota apresuradamente. Otros simplemente observaban a Luis con una mezcla de admiración y sorpresa. Nadie esperaba una presentación tan sólida, tan bien pensada, mucho menos de alguien que, días antes, parecía solo otro vendedor callejero. Pero lo que realmente nadie esperaba, era lo que Luis estaba a punto de decir. Después de explicar cada detalle técnico, Luis cerró su laptop con calma. Miró al gerente general y dijo: «Antes de terminar, quiero contarles algo». El ambiente se tensó. Todos se acomodaron en sus sillas. «Hace unos días estuve aquí, con mi carrito de dulces. Pensé que quizás alguien querría comprarme algo. No venía a molestar, ni a mendigar. Solo a ofrecer un producto hecho con esfuerzo». Pero un miembro de su empresa, y señaló sutilmente hacia donde estaba el joven ejecutivo, me insultó. Me dijo que apestaba a pobreza, que este no era lugar para mí. El joven comenzó a ponerse nervioso. Se ajustó la corbata, evitó hacer contacto visual. Un susurro incómodo recorrió la sala. Ese día, me fui con el corazón pesado, pero con la mente decidida. Decidí que no podía seguir callando ni aceptando que la apariencia defina el valor de una persona. Porque yo no soy solo un vendedor de dulces. Soy un padre, un autodidacta, un soñador que no se rinde. Y esta app que les presenté, la creé con las manos de un obrero, pero con el alma de un ingeniero. La tensión en la sala se transformó en asombro. Algunos aplaudieron espontáneamente. El gerente general lo miró, con expresión seria. «Luis, ¿podría señalar quién fue la persona que te trató así?» Luis dudó. No quería venganza, pero sí justicia. Miró al joven ejecutivo y, sin decir su nombre, respondió: «Él sabe quién es. Y creo que ya ha aprendido la lección». El gerente giró la cabeza hacia el joven, que ahora parecía más pequeño que nunca. Ya no era el mismo arrogante de días atrás. Ahora sudaba frío, con la piel pálida y las palabras atrapadas en la garganta. «Tendremos que hablar más tarde», dijo el gerente, con una mirada firme hacia el joven.
Pero eso no fue todo. El gerente sacó un documento. Un contrato. Luis, nuestra empresa necesita personas como tú. Personas con visión, con empatía, con resiliencia. Queremos que lideres el desarrollo de esta aplicación. No como proveedor externo, sino como socio tecnológico. Te ofrecemos un cargo oficial dentro de nuestra empresa, participación en las ganancias, y total libertad para elegir a tu equipo. Luis se quedó en silencio. Miró sus manos. Las mismas que empujaban un carrito. Las mismas que hacían cuentas para ver si alcanzaba el gas del mes. Las mismas manos ahora eran valoradas, no por su forma, sino por lo que habían construido. Tomó el contrato. Lo revisó, y con una sonrisa que le nacía desde lo más profundo, lo firmó. Y entonces, ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El joven ejecutivo, el mismo que días antes lo había llamado apestoso y miserable, se levantó de su asiento y extendió la mano, con voz temblorosa. Luis, yo quería disculparme. Luis lo miró, lo pensó, y le estrechó la mano. Te perdono. Pero recuerda esto, no todas las personas valen por lo que tienen. Algunas valen por lo que han vivido, y por lo que jamás se rindieron. Silencio. Una verdad como esa no necesita más palabras. Pero el gerente no había terminado. Luis, como parte de tu nuevo rol, deberás trabajar codo a codo con el equipo técnico. Y él, miró al joven, está asignado directamente a tu unidad. Estará bajo tu supervisión directa. ¿Estás de acuerdo? Luis sonrió. Claro que sí. A veces, para aprender, primero hay que escuchar a quienes menospreciamos. El joven tragó saliva. Lo entendió todo en ese instante. Ese hombre que días antes había humillado en público, ahora era su jefe, su mentor, y, quizás, su espejo. Lo que ese ejecutivo jamás imaginó, es que con una frase de desprecio, acababa de abrir la puerta a una de las lecciones más duras y transformadoras de su vida. Pasaron las semanas. Luis se adaptó rápidamente a su nuevo rol. No era fácil. Nunca lo fue. La oficina, con sus códigos internos, jerarquías silenciosas y miradas escépticas, podía sentirse igual de fría que una calle sin clientes. Pero Luis tenía algo que nadie más allí poseía, hambre de justicia y memoria. No lo olvidaba, había estado abajo, muy abajo. Sabía lo que era contar monedas para el pasaje, lo que era vender caramelos bajo la lluvia, lo que era ver cómo la gente te ignora como si fueras invisible. Y ahora, tenía una oportunidad única, cambiar las reglas desde dentro. No con soberbia, sino con humildad firme. No para vengarse, sino para dar una lección que durara para siempre. El joven ejecutivo, al que llamaremos Tomás, comenzó a asistir a las reuniones puntualmente, con cuaderno en mano, sin la sonrisa arrogante de antes. Al principio, evitaba hablar. Miraba a Luis con incomodidad, temiendo cada comentario, cada decisión, cada mirada. Pero Luis no lo humilló. No lo trató con crueldad. No se burló de él como muchos esperarían. No. Lo trató con respeto. Con el mismo respeto que él no recibió en la entrada de ese edificio. Y ese respeto fue lo que más le dolió. Porque a veces, la indiferencia no duele tanto como el peso de la conciencia. Luis lo corregía en público si cometía errores, sí, pero con paciencia. Le exigía lo mismo que a todos, responsabilidad, compromiso y humildad. Y, poco a poco, Tomás comenzó a cambiar. Un día, después de una presentación exitosa del equipo técnico, Luis se quedó solo en la sala ajustando unos detalles. Tomás entró, con paso tímido. Luis, ¿puedo hablar contigo un momento? Luis asintió, sin levantar la vista del monitor. Quería darte las gracias. No solo por darme una segunda oportunidad, sino por tratarme mejor de lo que yo te traté. Luis cerró su laptop. Lo miró con calma. Sus ojos no tenían rabia. Tenían esa serenidad de quien ya entendió que el rencor solo encadena. Todos cometemos errores, Tomás. Lo importante es si aprendemos de ellos o no. Tú ya no eres el mismo que aquel día en la entrada. Eso se nota. Tomás bajó la cabeza. Lo que más me dolió fue que tu hija te viera como un héroe, y yo, sin saber nada de ti, te traté como basura. Luis suspiró. Miró por la ventana, al horizonte. Mi hija me ve así porque ella sabe lo que es luchar. Aunque sea con crayones. Tú también puedes ser el héroe de alguien. Pero para eso, primero tienes que dejar de mirar a los demás desde arriba. Tomás asintió, sin palabras. Se dio la vuelta y salió. Desde ese día, lo vieron más sencillo, más abierto, más humano. Y Luis, más respetado que nunca.
Y lo mejor estaba por venir. Un mes después, la empresa celebró una reunión general. Todo el personal, desde el gerente hasta los recién contratados, se reunieron en el auditorio. La nueva app estaba lista para lanzarse al mercado. Una solución accesible, eficaz y poderosa para miles de trabajadores informales. El gerente subió al escenario. Tomó el micrófono y dijo: "Hoy queremos celebrar algo más que un producto. Queremos celebrar una historia. La historia de un hombre que llegó con un carrito de dulces y nos enseñó a todos lo que realmente significa tener valor". Luis fue llamado al escenario. Los aplausos fueron ensordecedores. "Y no solo queremos agradecerle", continuó el gerente, "sino anunciar que desde hoy, Luis será el nuevo director del área de innovación social de la empresa. Su visión no solo ha transformado nuestro producto, ha transformado nuestra cultura". Luis subió, miró a todos, y dijo una sola cosa: "Gracias, por escuchar a alguien que el mundo aprendió a callar". Se bajó del escenario con una sonrisa limpia. En la primera fila, Tomás se puso de pie y fue el primero en aplaudir. Esa noche, Luis no solo se convirtió en el jefe, ni en un innovador. Se convirtió en una leyenda silenciosa, un recordatorio viviente de que la dignidad no se compra con trajes, se construye con actos. Y al día siguiente, el joven que una vez lo humilló se levantó más temprano que nunca, no para llegar antes que Luis, sino para asegurarse de que no fallaría otra vez. ¿Tú qué habrías hecho si fueras Luis? ¿Lo habrías perdonado o le habrías hecho pagar cada palabra? Déjamelo en los comentarios. Otro caso similar es el de una mujer que entró a una cafetería, con la ropa desgastada y sucia y el cabello despeinado. Todos la miraron con asco. Pero 2 horas después, uno de ellos la vería sentada en su oficina, y le rogaría una segunda oportunidad. Marta caminaba por las calles del centro con una maleta vieja arrastrando detrás de ella. Una de las ruedas ya no giraba bien, y el sonido que hacía al chocar con el pavimento duro era casi tan molesto como el dolor que sentía en los pies. Llevaba horas caminando bajo el sol. Su blusa, blanca en otro tiempo, ahora estaba amarillenta por el sudor. Su pantalón tenía el dobladillo descosido y sus zapatos, que habían sido de cuero elegante, ya tenían las suelas casi lisas. Su cabello rizado estaba sin peinar, caía como una cortina salvaje sobre sus hombros. No era indigente, pero no tenía hogar. Dormía en la casa de una amiga, en un sofá prestado, esperando conseguir trabajo. Había estudiado, tenía título universitario, había trabajado en proyectos sociales por más de 10 años, pero una mala racha, una enfermedad en la familia, una deuda inesperada, y todo se vino abajo. Sin embargo, ese día tenía esperanza. Una entrevista de trabajo la esperaba en una de las ONG más prestigiosas del país. Había enviado su CV sin muchas expectativas, pero la llamaron. Estaban interesados en su experiencia en comunidades rurales, su liderazgo, su enfoque humano. Era, quizás, su única oportunidad de volver a empezar con dignidad. Pero antes de llegar a la entrevista, su estómago rugía. No había comido nada desde la noche anterior. Caminó por varias cuadras buscando un sitio económico donde pudiera tomar aunque sea un café para recobrar fuerzas. Y ahí estaba, una cafetería elegante, con aire acondicionado, vitrinas limpias y aroma a pan recién horneado. Dudó. Sabía que no encajaba. Sabía que su apariencia atraería miradas. Pero tenía el dinero justo para un café, y necesitaba ese momento de respiro. Entró despacio. Apenas cruzó la puerta, sintió como las conversaciones bajaban de volumen. La gente la miraba. Uno de los meseros, un joven de rostro afilado, camisa entallada y actitud altiva, se le acercó casi con alarma. ¿Puedo ayudarla, señora? Solo quería un café. Para llevar, por favor. El joven la observó de arriba abajo. Su mirada no era de servicio, era de juicio. Se giró hacia sus compañeros y murmuró algo que no alcanzó a escuchar, pero sí escuchó la risa. Lo siento, no estamos atendiendo ahora. Marta miró alrededor. 3 mesas ocupadas, personas comiendo tranquilamente. Claramente sí estaban atendiendo. Pero, no están abiertos. Es que, mire, este lugar tiene cierto tipo de clientela, ¿sabe? Quizás le convenga buscar otro café. Hay uno más económico en la esquina. Y entonces, desde una mesa cercana, alguien intervino. Un joven bien vestido, con traje azul marino, laptop abierta y auriculares colgando del cuello, sonrió con burla y dijo: «Déjala pasar, hombre. Que se tome el café en vaso descartable, así no tiene que usar nuestras tazas». El sarcasmo fue tan evidente, que 2 chicas en otra mesa soltaron risas contenidas. Marta, de pie en medio del salón, sintió que el suelo se deshacía debajo de ella. No por las palabras,
sino por la humillación silenciosa, por las miradas de superioridad, por la manera en que la trataban como si no valiera nada. Tomó aire. Apretó los labios. Gracias. Ya no necesito nada. Y salió sin hacer ruido. No quería que la vieran llorar. Caminó 3 cuadras más. Se sentó en una plaza, sacó una botella de agua que llevaba en su maleta, se lavó las manos, se acomodó el cabello lo mejor que pudo usando la pantalla apagada de su celular como espejo. No podía llegar así a la entrevista. Pero tampoco podía rendirse. Recordó las veces que había cruzado ríos con botas de caucho para entregar medicinas en comunidades aisladas. Recordó cuando durmió en una hamaca durante semanas por ayudar a un pueblo sin agua potable. Si sobreviví a eso, también puedo sobrevivir a este día, pensó. Se levantó, tomó su maleta, y se dirigió a la dirección de la entrevista. Lo que no sabía, es que el destino le tenía preparado un encuentro con aquel mismo joven arrogante. Pero esta vez, en condiciones muy distintas. Marta llegó al edificio de la ONG 10 minutos antes de la hora pautada. Había caminado más de lo que quería admitir, y aunque el sol había hecho estragos en su ropa y su ánimo, se obligó a levantar la cabeza. Un guardia la recibió en la entrada con una sonrisa amable. Le pidió su cédula, revisó su nombre en la lista de entrevistas, y le ofreció un vaso de agua fría. La estaban esperando. Pase al piso 7. Ahí le indicarán. Marta agradeció en silencio. No estaba acostumbrada a que la trataran con respeto en espacios así. Subió al ascensor y miró su reflejo en el espejo metálico. Su blusa tenía un pequeño hilo suelto. Se lo quitó con cuidado. Respiró hondo. Era ahora o nunca. Al llegar al 7º piso, una recepcionista la saludó con calidez. Marta, qué gusto conocerte en persona. Puedes esperar unos minutos. La directora quiere saludarte personalmente. Eso le llamó la atención. ¿La directora? Normalmente, para un cargo así, lo entrevistaban primero los analistas de selección. Que la directora se involucrara directamente era una buena señal. Se sentó en una sala de espera moderna, con sofás minimalistas, revistas de impacto social y un ambiente de calma. Quiso repasar su presentación mentalmente, pero su atención se desvió cuando la puerta del ascensor se abrió, y apareció él. El joven de la cafetería. El mismo traje azul. La misma actitud confiada. Pero esta vez, sin risas. Él no la reconoció de inmediato. Caminó hacia la recepción, entregó su CV impreso en una carpeta negra elegante y dijo con tono seguro. Hola, vengo a la entrevista para el área digital. Me llamo Andrés. Me citaron a las 2. La recepcionista asintió. Sí, Andrés. Estás en lista. Puedes tomar asiento junto a Marta. La directora los atenderá pronto. Él giró la cabeza hacia ella. La miró. Parpadeó. Y entonces la reconoció. La expresión en su rostro fue de pánico contenido. Abrió la boca como para decir algo, pero no lo hizo. Solo tragó saliva y se sentó en el extremo opuesto del sofá, fingiendo mirar su teléfono. Marta lo observó. No con odio, sino con una serenidad que nacía de algo más profundo, la certeza de que estaba en el lugar correcto. Ella ya no tenía que probarle nada a nadie. Minutos después, una mujer de mediana edad, vestida con ropa sencilla pero elegante, salió de una oficina y caminó directo hacia Marta. Marta, qué emoción conocerte al fin. He leído todo sobre tu trabajo en el Amazonas, en los Andes, en las zonas rurales del norte. Tu experiencia es justo lo que necesitamos. La tomó del brazo, cálidamente, y la guió hacia su despacho. Andrés se quedó en shock. Abrió los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Ella es la candidata para dirección. Le susurró a la recepcionista. Ella sonrió. Es la nueva directora de proyectos. Su entrevista es solo una formalidad. Ya fue seleccionada por su trayectoria. Andrés se hundió en el sofá. Dentro del despacho, Marta fue recibida como lo que era, una mujer con experiencia real, con cicatrices de verdad, con logros que no se miden en diplomas colgados, sino en vidas cambiadas. La entrevista no fue una entrevista. Fue una conversación entre colegas. Queremos que lideres el rediseño completo de nuestros programas sociales. Que formes tu propio equipo. Tendrás autonomía, recursos y, sobre todo, voz. Marta no podía creerlo. Después de tantas puertas cerradas, después de tantas humillaciones, la vida le abría una que importaba de verdad. Lo que aún no sabía, era que su primer acto como directora sería decidir el futuro de alguien que, horas antes, la había tratado como si no mereciera ni un café. La nueva directora de proyectos comunitarios estaba lista para asumir su primer reto.
Pero el destino, siempre tan irónico, tenía preparado algo mucho más simbólico como primera tarea. Mientras Marta terminaba de firmar su contrato en la oficina principal, uno de los encargados de recursos humanos tocó la puerta con discreción. «Disculpa la interrupción. Marta, tenemos un pequeño inconveniente en la sala de entrevistas. Uno de los candidatos del área digital insiste en hablar contigo directamente. Dice que puede aportar mucho a la organización». La directora ejecutiva, la mujer que la recibió con tanto entusiasmo, levantó una ceja. «¿Quién es?» «Un joven llamado Andrés. Al parecer envió su perfil hace poco. Tiene buena formación académica, pero ninguna experiencia en campo. Fue descartado por eso, pero está esperando desde hace más de una hora, muy insistente». Marta tragó saliva. No necesitaba más información. Sabía exactamente quién era. El rostro de ese joven arrogante estaba grabado en su memoria. No por el insulto, eso lo había escuchado muchas veces, sino por la frialdad con la que lo dijo. Por esa risa burlona, por ese gesto de «no eres nada». La directora ejecutiva miró a Marta con curiosidad. «¿Lo conoces?» Marta respiró hondo. Se tomó un momento. Y luego dijo: «Sí, lo conocí esta mañana. En una cafetería. Me vio entrar y, sin saber quién era, se burló de mi aspecto, pidió que no me atendieran. Me llamó basura, con otras palabras». La directora guardó silencio. Su rostro cambió. Se quedó en shock unos segundos y luego se recompuso con una seriedad casi quirúrgica. «¿Estás segura?» «Completamente». «¿Quieres hablar con él?» Marta pensó. ¿Valía la pena? ¿Lo enfrentaría? ¿Ganaba algo al hacerlo? Y entonces comprendió, no necesitaba venganza. Lo que él necesitaba era una lección, de esas que no se dan con gritos, sino con hechos. «No, no necesito hablar con él. Solo deseo que la organización mantenga sus principios». La directora asintió. «Entonces no será contratado. Y asegúrate de que Recursos Humanos sepa por qué». Acto seguido, redactó una nota breve, clara y firme. «Lamentamos informarte que tu perfil no se ajusta a los valores fundamentales de nuestra organización. La empatía, el respeto y la humildad no son negociables». Andrés, aún esperando afuera, recibió la nota con manos temblorosas. La leyó una, dos veces. El color se le fue del rostro. Se levantó, caminó hacia la puerta de salida, pero antes, vio a Marta, al otro lado del vidrio, dando instrucciones al equipo. Vestida con la misma ropa que usó en la mañana, sí, pero ahora con una autoridad imponente. Un aura de respeto que no venía de lo que tenía puesto, sino de lo que llevaba dentro. Salió sin decir una palabra. Marta lo vio desde lejos. Lo observó mientras bajaba por las escaleras, cabizbajo, sin su arrogancia habitual. Y aunque no dijo nada, en su corazón se repitió una sola frase. «Que aprenda. Que nunca más mire a alguien por encima del hombro sin saber su historia». Una semana después, Marta se instaló formalmente en su nueva oficina. Nada extravagante, una mesa de madera reciclada, una silla ergonómica, una pared llena de mapas de zonas rurales donde pensaba implementar sus próximos proyectos. No necesitaba lujos. Lo suyo era el propósito. Desde el primer día, se ganó el respeto de todos. Llegaba temprano, saludaba a cada persona por su nombre, se sentaba a escuchar a los voluntarios como si fueran expertos, y tomaba café con el equipo de limpieza como si fueran viejos amigos. Pero no todos sabían aún lo que había pasado con Andrés. Solo su jefa directa y el equipo de recursos humanos conocían la historia completa. Hasta que un viernes por la tarde, durante una reunión general del equipo, surgió el tema de la cultura organizacional. La directora ejecutiva, sin mencionarlo directamente, miró a todos y dijo: «Quiero recordarles algo, aquí no contratamos solo por títulos o habilidades técnicas. Aquí valoramos lo que no siempre aparece en un currículum, la empatía, el respeto y la capacidad de ver al otro como un ser humano». Volteó hacia Marta y le hizo una señal. Ella se puso de pie, con algo de duda al principio, pero la sala estaba en silencio. Todos querían escucharla. Marta se aclaró la garganta. «Quiero contarles algo que me pasó antes de entrar a trabajar aquí. Ese mismo día, unas horas antes de mi entrevista, entré a una cafetería. Tenía hambre, sed, y llevaba puesta esta misma ropa. Fui rechazada. Humillada. Me dijeron que no pertenecía a ese lugar». Algunos se estremecieron. Uno de los que se burlaron estaba postulándose a este mismo lugar. Y horas después, estaba sentado esperando ser entrevistado. Cuando me vio entrar como candidata, palideció. Y cuando supo que ya había sido elegida, no pudo ni mirarme a los ojos.
Marta respiró hondo. No cuento esto para que me tengan lástima. Lo cuento porque muchas veces juzgamos lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y aquí, en esta organización, no estamos para juzgar, estamos para servir. El salón estalló en aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. Esa tarde, Marta no solo reafirmó su rol como directora, se convirtió en un símbolo, un recordatorio viviente de que el respeto no se exige, se inspira. En paralelo, Andrés, el joven del traje caro y la sonrisa fácil, estaba en su departamento, actualizando su currículum. Pero no podía concentrarse. Cada vez que miraba su reflejo, se le venía a la mente el rostro de Marta. No su ropa, no su cabello desordenado, sino su mirada firme, su calma poderosa, su dignidad. Había aprendido una lección que no olvidaría jamás. Las puertas que cierras con desprecio pueden ser las mismas que un día necesites abrir con humildad. Días después, una voluntaria le preguntó a Marta en el ascensor, ¿y si ese chico vuelve a pedir trabajo aquí, tú lo aceptarías? Marta sonrió, sin pensarlo demasiado. Solo si demuestra que cambió. Porque todos merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando hayan entendido la primera. Ese día, Marta no solo fue la nueva directora. Fue la mujer que enseñó a todos que el poder no se mide por la ropa, el peinado o el cargo, sino por la manera en que tratas a quien no tiene nada que ofrecerte. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a las personas cuando crees que no te pueden dar nada? Déjamelo en los comentarios, porque tal vez un día, esa persona, decida si te abre la puerta o te la cierra para siempre.